Ante todo, recibe un cordial saludo, profesor. Nuestro grupo va a exponer sobre el tema de cáncer y los tipos de células cancerosas. Mi grupo está conformado por Sergio Almonte, Adriana Polanco, José Valderrama, Carlos Ramos, Yamile Choque y mi persona, Richard Zulca. Dando pase a mi compañera Yamile, que va a abarcar el primer tema y la primera mitad de toda la exposición. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar primero sobre el cáncer. ¿Qué es el cáncer? Es una enfermedad en la cual las células crecen sin control, generando formación de tumores, daños a los tejidos, acumulación de células anormales, etc. Estas células cancerosas tienen unas características muy particulares. Vamos a ver cuáles son. Empezamos con la división celular descontrolada. Las células cancerosas se multiplican sin control, ignorando las señales que las regulan. Si no hay regulación, estas células van a crecer más y más y más, ¿verdad? Y como son células cancerosas dañadas, van a generar los famosos tumores, llevando el cáncer acá. Seguimos con la siguiente característica. Evasión de la muerte celular, o más conocida como apoptosis. A pesar de que estas células ya hayan cumplido su ciclo, ¿no? De hacer su función y ya deberse desechar, estas no, a pesar de estar dañadas o ya no sean necesarias, están ahí en nuestro cuerpo haciéndonos daño. Seguimos con invasión y metástasis. Puede invadir tejidos cercanos y diseminarse a otras partes, ya sea por el torrente sanguíneo. Este mal que puede estar en una zona específica puede expandirse a otras partes de nuestro cuerpo, ¿no? Seguimos, hay dos clases, benigno y maligno. El benigno, como dice su nombre, no es tan agresivo, ¿no? Este no se disemina y se puede tratar, ¿no? Progresivamente y se puede superar esta enfermedad. No así con el maligno es mucho más agresivo. Este sí invade y daña los tejidos, puede generar la metástasis, que ya comenté que se lleva este mal a otras partes de nuestro cuerpo, desembocando en un mal muy mayor o hasta a veces hasta la muerte, ¿no? Aquí una imagen donde podemos ver muchos tipos de cáncer en diferentes partes de nuestro cuerpo. ¿Cómo se relacionan las mutaciones con el cáncer, no? Debemos saber que las mutaciones dañan genes que controlan el crecimiento, la división y la reparación celular, es decir, nuestro ciclo celular, ¿no? ¿Qué causa esto? La división sin control, la acumulación de errores y la formación de tumores, ¿no? Cabe recalcar que se necesita la acumulación de varias mutaciones para que aparezca el cáncer. Vamos a hablar un poco a detalle sobre estas mutaciones. Hay dos tipos, las somáticas y las germinales. Las somáticas. Esta mutación no se hereda, ¿ya? Afecta a los genes clave, como son los oncogenes, los genes supresores de tumores, los genes reparadores del ADN, y se adquieren por elementos exógenos, como es el tabaco, el alcohol, etcétera. Por lo cual es muy importante considerar esto si queremos cuidarnos, ¿no? Mutaciones germinales. Estas se dan en óvulos y espermatozoides. Lamentablemente, estas mutaciones sí se heredan, ¿no? Si papá o mamá tiene esta mutación, el hijo también lo puede tener, ¿no? Están presentes en todas las células del cuerpo desde el nacimiento. Oncogenes, ¿no? Los genes que pueden causar cáncer. ¿Qué son? Es un gen mutado que provoca crecimiento celular descontrolado. Ya hemos hablado que ese crecimiento descontrolado va a conllevar a la formación de tumores, ¿no? Para desembocar en el cáncer. ¿Cómo se activa, no? Esta es una mutación puntual en el ADN, ¿no? Donde ocurre la duplicación del gen por el exceso de proteína, ¿no? Hay un reordenamiento genético, por ejemplo, el BCR o el ABL, y hay virus que activan los genes como, por ejemplo, el BPH, ¿no? Hay unos ejemplos claves de oncogenes. Vemos aquí el RAS, que su función da señales para crecer y su consecuencia son las células que crecen sin control, ¿no? El ER2 es un receptor de señales de crecimiento, pero como es un crecimiento en exceso, puede desembocar en un cáncer de mama, ¿no? El MYC, que su función es regular otros genes de crecimiento, su consecuencia, división celular excesiva. Y el ALK, que su función es el desarrollo celular, su consecuencia, confusión con otro gen, es el crecimiento continuo de esta, ¿no?
Seguimos. Diferencia entre la activación de oncogenes y la inactivación de genes supresores. Vamos a dividirlo en dos partes, ¿no? Contrastes en los mecanismos moleculares y el rol complementario en transformación tumoral. Empecemos con los oncogenes. Su contraste en los mecanismos. Mutaciones de ganancia de función afectan solo a un alelo, ¿sí? Su rol complementario impulsan la proliferación descontrolada y bloquean la apoptosis. Seguimos con los genes supresores. Su contraste en los mecanismos es las mutaciones de pérdida de función, requieren inactivación de ambos alelos, ¿ya? Y su rol complementario es que fallan en frenar el ciclo celular y reparar el ADN. Mecanismos. En su contraste, pues las amplificaciones, las translocaciones, las deleciones e hipermetilación. Y su rol complementario, pues ambos cooperan para permitir malignidad. Seguimos contigo, Richard. Muchas gracias, Yamile. Yo les voy a hablar sobre los genes supresores de tumores. Primero, abarcando una metáfora cotidiana para que puedan entender de una manera más sencilla, hay que pensar en un automóvil. Tomemos en cuenta que el acelerador son los oncogenes. Entonces ahora hablemos de los frenos. Si los frenos funcionan bien, el auto se detiene cuando debe. Pero ¿qué pasa si se rompen? Entonces el auto no pararía y podría causar un accidente. Justamente los genes supresores de tumores son los frenos naturales de nuestras células. Entonces, ¿qué hacen estos genes? Estos genes impiden que una célula se divide de forma descontrolada. Algunos detectan daños en el ADN, otros frenan la división celular y otros activan la muerte celular programada, o sea, la apoptosis. Si la célula está demasiado dañada, entonces se activan este tipo de mecanismos. Y cuando estos genes se inactivan por mutaciones, es como perder los frenos del auto. La célula se convierte en un peligro. Entonces, abarcando una actividad cotidiana para que lo podamos entender todavía más fácil. ¿Alguna vez tu bicicleta, tu scooter perdió el freno o falló? Lo más probable es que sí. Entonces, la conclusión que sacamos de eso es que igual que las células, sin estos genes, el freno pierde control y se multiplican sin parar. Ahora vamos a hablar de ejemplos de genes supresores. El más famoso es el TP53, conocido como el guardián del genoma. Este gen detiene la división celular si encuentra errores y si no puede arreglarlos, ordena que la célula muera. Otro es RB, que actúa como una barrera en la entrada del ciclo celular. Si RB no funciona, las células entran a dividirse sin control. También están BRCA1 y BRCA2, que ayudan a reparar el ADN. Cuando fallan, la célula acumula errores, lo que puede llevar a cáncer de mama y ovario. Entonces, una pregunta cotidiana más. Si en tu casa se rompe la alarma de humo, ¿qué pasaría si hay un incendio? Obviamente no nos daríamos cuenta y eso sería bastante peligroso. Eso es lo que hacen estos genes. Avisan si hay algo mal. Si es que no están activos, entonces la célula no detecta ningún tipo de peligro. Entonces, para dar un cierre rápido, ¿dejarías que una fábrica funcione sin el control de calidad? Claramente no. Justamente los genes supresores son este control de calidad. Sin ellos, el cáncer tiene vía libre. En resumen, los genes supresores son los frenos, las alarmas y el equipo de seguridad celular, y cuando fallan, la célula pierde la capacidad de controlarse y eso favorece el desarrollo del cáncer. Siguiente, por favor. Ahora hablaremos de implicaciones clínicas y terapéuticas. Para abarcar un poco más el tema también de mecanismos de activación de oncogenes e inactivación de genes supresores, ahora hay que pensar en una computadora. Si accidentalmente instalaras un virus, esto puede hacer que se abran 1000 ventanas sin tu permiso o que el antivirus dejara de funcionar. Eso mismo ocurre cuando ciertos genes se activan o desactivan incorrectamente en nuestras células. Entonces, ¿cómo se activan los oncogenes? Los oncogenes eran genes normales, o sea, protooncogenes, que mutan o cambian y empiezan a comportarse mal. Esto puede ocurrir por varios factores, pero acá mencionaré tres que son los más importantes. Uno de ellos es las mutaciones puntuales, como si una tecla se presionara sola activando algo que no debería. Un ejemplo de esto es la mutación en RAS que lo deja encendido permanentemente. Después tenemos a las amplificaciones génicas. Imagina que copias muchas veces el mismo archivo. Así ocurre con el gen HER2, que al tener muchas copias la célula recibe demasiadas señales de crecimiento. Y por último, las translocaciones cromosómicas. Es como acordar dos archivos distintos y pegarlos mal, creando algo nuevo y peligroso. Un ejemplo de esto es el gen BCR-ABL en la leucemia mieloide crónica. Entonces, como pregunta cotidiana,
¿Qué pasaría si en tu computadora duplicas por error un programa que consume mucha memoria? Se volvería lenta o colapsa al final la computadora. Entonces lo mismo pasaría con la célula. Demasiada señal de crecimiento la lleva al colapso. Entonces, como una duda que podría surgir, ¿no? ¿Cómo se inactivan los genes supresores? Los genes supresores son como el antivirus. Su función es detener las células si hay errores, pero pueden dejar de funcionar por diversos factores. Una de ellas es las mutaciones que destruyen el gen, que son las deleciones o inserciones. Otra es el silenciamiento epigenético, que es como si el antivirus lo apagaran desde el panel de control, pero no lo desinstala, sino que la célula tiene ese antivirus, pero no lo usa. Y la pérdida de heterocigosidad, es decir, ambas copias del gen dejan de funcionar como si tuvieras dos frenos de mano y se rompieran los dos. Entonces hagamos una metáfora integrada, rápido para entender todo este tema. Una célula sana necesita equilibrio entre aceleradores, que son los protoncogenes, y los frenos, que son los genes supresores. Si activas demasiado los primeros y desactivas los segundos, es como manejar a toda velocidad sin frenos. Esto lleva a que la célula se multiplique con errores, ignore las señales de muerte y se transforme en cancerígena. Entonces, el cáncer no es solo por un gen malo, sino por una serie de errores acumulados, encendidos indebidos, apagados peligrosos y pérdidas de control. Entender esos mecanismos es clave para detectarlo y tratarlo a tiempo. Y ahora con implicancias clínicas y terapéuticas del conocimiento de oncogenes y genes supresores, eh, imaginemos que tú estás enfermo y el doctor no te dice exactamente qué tienes, solo te dará una medicina general. Entonces tú te preguntas, puede ser que funcione, tal vez sí, tal vez no, pero ¿qué tal el médico te responde? Tú tienes este tipo específico de infección y esta medicina la ataca justo ahí. En cáncer, conocer los genes involucrados permite hacer diagnósticos más precisos y tratamientos personalizados. Entonces, abarcando diagnóstico genético y precisión. Hoy no solo vemos al microscopio, sino también analizamos el ADN del tumor. Si vemos que un tumor tiene HR2 amplificado, sabemos que es más agresivo, pero también que responde a trastuzumab. Si un paciente tiene mutaciones en BRCA1 o 2, puede tener riesgo hereditario y beneficiarse de prevención temprana. Este conocimiento permite anticipar el comportamiento del cáncer y decidir tratamientos más efectivos, ya que hay como distintos tipos y no es que funcionen los mismos de manera igual, ¿no? Entonces, eh, hablemos sobre terapias dirigidas y medicina personalizada. Gracias a la biología molecular, ya no damos quimioterapia a ciegas. Ahora usamos inhibidores de tirosina quinasa como imatinib para la leucemia con el gen BCR-ABL, anticuerpos monoclonales como trastuzumab contra HR2 o inmunoterapia que activa el sistema inmune contra las células tumorales. Estos tratamientos atacan mecanismos específicos de las células cancerígenas, lo que aumenta la efectividad y reduce el daño de las células sanas. Entonces, para entenderlo con una actividad cotidiana, ¿preferirías una medicina general que te pueda hacer daño o una específica para tu problema? Eso es muy claro, obviamente quisiéramos la específica. Así es como funciona la medicina de precisión contra el cáncer. Tenemos que identificar cuál es la que funciona específicamente para el cáncer que estamos viendo. Prevención y seguimiento. También sirve para prevenir si es que sabemos que alguien tiene una mutación hereditaria como el BRCA1 y pueden hacerse controles más frecuentes, tomar decisiones médicas preventivas o incluso tratamientos antes de que aparezca el cáncer. Además, con estudios genéticos del tumor podemos ver si un tratamiento está funcionando o si hay recaídas. Entonces, por último, ¿no sería genial saber con tiempo si tienes riesgo de enfermarte para poder evitarlo? Claro. Entonces, el conocimiento genético en cáncer nos da esa ventaja. Comprender los mecanismos genéticos del cáncer ha revolucionado el diagnóstico, el tratamiento y la prevención. Hoy, la medicina personalizada no es una ciencia ficción, sino una realidad que puede salvar vidas e identificar el cáncer a tiempo. Muchas gracias por su atención.